compañeros. Hoy espero que pasemos todos también un rato estupendo porque desde luego con Carlos la verdad es que yo creo que va a estar casi asegurado. Hace unos años, bastantes, una queridísima compañera, Belén, editora, vino un día a la oficina y venía un poco muerta de risa y nos contó que, bueno, había venido en taxi y el taxista había entrado a la conversación con él, le había preguntado, bueno, ¿y usted qué hace? ¿A qué se dedica? Etcétera. Y ella dijo, bueno, yo soy editora. Y el taxista dijo, ay, ¿qué es lo que hace un editor? No lo sabía muy bien. Y ella se lo explicó, bueno, más o menos en qué consistía la labor que hacemos. Y el taxista dijo al final, entonces, por lo que yo entiendo, un editor lo que hace es ver si un libro contagia y a partir de ahí, pues lo publica o no lo publica. Y eso nos encantó. Ese verbo contagiar, desde entonces lo adoptamos. Cuando tenemos dudas acerca de un manuscrito, de un autor, la pregunta final es, ¿pero contagia? Entonces, si contagia, a pesar de la imperfección, vamos adelante. Si no contagia, a pesar de la perfección, pues la verdad es que nos lo pensamos mucho. En el caso de Carlos no había mucha duda, porque Carlos la verdad es que contagia. Contagiaba ya desde hace 10 años, yo creo que más de 10 años, cuando te llamó Belén y te propuso también la locura de pasar un poco tu forma de narrar, tu forma de contar, pasarla del modo audiovisual al modo literario. Con Carlos llevamos ya publicadas 6 obras, libro de relatos, 2 novelas y 2 ensayos de arte, Emocionarte y Retratarte, que realmente fueron extraordinarios y se convirtieron en un hito en lo que es la divulgación del arte en castellano de los últimos años. Fueron unas ventas increíbles y fue una repercusión y un contagio. La verdad es que yo creo que de contagio pasó a epidemia. Justo después de salir Retratarte en 2022, 23, Retratarte, 22, finales del 22. Pues claro, ahí también los editores somos muy ansiosos y ya empezamos también, cuando un autor acaba, enseguida le preguntamos, bueno, ¿y ahora qué? Y con Carlos, bueno, la verdad es que todos los caminos había muchos y con muchísimas posibilidades. Lo que no nos imaginábamos era lo que pasó una mañana, y esto también forma parte un poco de la mitología editorial. Una mañana en un bar cerca de tu casa, no sé si te acuerdas, me dijiste, he recibido un mail que me tiene atormentado, me tiene on fire, y leímos ese mail. Cuenta un poco ese día cómo fue y lo que ocurrió ahí esa mañana y lo que decía ese mail, que es también lo que pone en el libro, en la primera página. Estamos ya haciendo un pequeño spoiler, pero bueno, como es el principio, tampoco importa mucho. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde. La verdad es que decíamos que era un día muy raro hoy, ¿no? Que estamos recién salidos de Semana Santa, de celebraciones, y uno no espera nunca esta acogida y que esté llena esta librería, que es una de las grandes catedrales de la literatura de esta ciudad. Así que es un placer que Lola nos acoja otra vez, no es la primera vez, espero que no sea la última, y que nos acoja aquí también rodeado de libros y de estas caras que nos miran, de gente a la que admiro. Muchas gracias a Miriam, querida editora, que ha hecho un trabajo estupendo en este libro, con esta dama desconocida. Y ahora sí voy a la pregunta, que no se me olvide, que es aquel mail. Sí, yo recuerdo, en realidad lo ha contado con más épica de la que es. En realidad yo intento dilatar mucho las reuniones con la editorial y sobre todo con Miriam menos, pero con David Cebrián, que es el jefe de toda la editorial. Intento dilatarla mucho, porque cuando ya se persona él es porque te van a meter mucha presión para que escribas algo y que sigas alimentando, ¿no? Entonces intento que cuando me escribe él, no le contesto durante un tiempo, a ver si se olvida
y dejo pasar el... Mira, ahora aparece su mano derecha, Sergio, al que también intento evitar cuando me escribe. Y entonces, bueno, voy saltando, eso es como, bueno, ante el miedo, salir corriendo, sí, lo canta Leiva, ¿no? Una canción, la última canción, y sí, es lo que hago, ¿no? Dar la espalda al problema para evitarlo. Pero bueno, llega un momento en que, por gentileza, pues quedas con ellos a tomar algo y quedé con ellos a desayunar allí en el barrio. Y entonces, bueno, ¿qué estás escribiendo? Yo no tenía ni idea de nada, ni tenía ninguna idea para escribir de nada. Verdad que emocionarte y retratarte son libros que han funcionado muy bien, de arte, que me siento cómodo de verlo, pero no tenía nada pensado. Entonces, en ese momento sí me vino a la cabeza un mail que me habían escrito real unos días antes, no, unos meses antes, pero que yo lo tenía ahí guardado en esto que mandas a una carpeta de echar un vistazo en un futuro, y era un mail de un historiador del arte, que es con el que arranca el libro, un historiador del arte que ayudante de un coleccionista que afirmaba tener un cuadro de Velázquez, ¿no? Y ese mail, la verdad es que sí, periódicamente volvía a él porque era un mail estupendo, estupendamente documentado, estupendamente con fotografías, con dibujos. Es un mail maravilloso que alimentaba más que nada alimentaba mi curiosidad, pero mi curiosidad periodística, no a lo mejor mi curiosidad literaria, aunque sabía que detrás de eso podía haber una historia, una novela. Entonces, como me vi tan acorralado en aquel desayuno por esta gente de la editorial, pues, pero no tienen nada, pero no, bueno, sí, digo, venga, sí, estoy trabajando con un mail que recibí, pero ¿qué mail? Y entonces digo, mira, este mail, lo empezaron a leer y estaban conquistados por el mail, más que yo todavía, entonces se quedaron con el mail ahí, bueno, pero esto es maravilloso, y ya has escrito de tal, y bueno, estoy en ello. Tal. Entonces solo tenía el mail, que lo localicé de milagros y tardé en localizarlo porque soy un desastre. Y a partir de ahí, pues sí, claro, ya me vi con esta gente ahí delante y dije, bueno, pues me pongo. O sea, que tiene menos épica de eso. Que fue un flotador al que me agarré en ese momento, que menos mal que tenía ese mail porque, no sé, les mandé de vuelta a sus respectivos puestos de trabajo, pues con una ilusión y con mira, este lo hemos encarrilado. Nos devolviste efectivamente a nuestro puesto de trabajo con una ilusión y con un contagio. Ese es el privilegio de los editores, ser los primeros infectados. Y luego no hay que desmerecer estas pequeñas chispas. Yo siempre pienso en Terence Moix, cuando escribió sus memorias, él confesaba una cosa que a mí me encantó y que seguro que comparten muchos de ustedes, que es que era un grandísimo lector, y a él lo que le había hecho un gran lector también eran las notas a pie de página. Entonces, bueno, una persona autodidacta que va leyendo, los libros se van ensartando como cerezas, uno te lleva a otro y vas haciendo descubrimientos. Pues con esto igual, o sea, en un mail en el que sale un posible cuadro de Velázquez, una subasta en una casa de subastas prestigiosa, un historiador que plantea argumentos y contraargumentos, y de fondo la figura del pintor más emblemático de la historia del arte de España, que es Velázquez. O sea, ¿quién no ahí se habrá va? una discusión, ¿eh? Bueno, más emblemático, bueno, no quiero yo, que no. Como he escrito que de Velázquez, es Velázquez. Nosotros estamos ahora Team Velázquez. Haremos Team Velázquez, sí. Pues claro, te vas a la editorial pues con la cabeza echando humo, lógicamente. Entonces, creo que todos esos mimbres, todos esos ingredientes, efectivamente quedaba la parte que le dejábamos a Carlos. Cómo cocinarlos, cómo investigarlos, cómo tirar del hilo. Claro, sí. Lo que pasa es que tenéis más vosotros casi la certeza de una futura novela que yo. Y que eso me causaba a la vez placer, porque digo, mira, parece que el tema les ha gustado, pero luego me causaba también zozobra, porque digo, esta gente ya ve la novela claramente, y entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo? Que es el siguiente claro. punto es el cuándo y no sé qué. Yo no lo sé, la verdad. Sí. Pero es verdad que los mimbres eran, o sea, molaba, porque el mail era, es lo que tú dices. Hay un misterio, hay un cuadro, hay una autoría, hay un subasta, hay entresijos del mundo del arte que yo creo que a todos nos pueden más o menos conquistar o atraer. Entonces, yo creo que todo eso puede atraer al lector, y es lo que vosotros me imagino que visteis en aquella
en aquella reunión y yo pues me vi abocado a ver, claro. A ver, en tema de autores, digamos que hay dos clases, los muy atrevidos que se lanzan ante cualquier cosa y luego están los que necesitan un empujoncito. Hay que decir que después de darle el empujoncito preceptivo a Carlos, él ya se puso en marcha él solito porque, vamos, estabas deseando conocer al propietario. Sí, daba la casualidad que yo tuve en una época en la que tenía que ir mucho a Barcelona, el cuadro está en Barcelona, y en uno de esos viajes pues aproveché una tarde para visitar a Prosper, como se llama en el libro, e ir a ver la obra en persona, que es como de verdad las cosas se cuentan cuando un periodista y vas al terreno, pues, ves la historia, vuelves y la cuentas. Eso es lo que hice, ir a ver el cuadro, y entonces ahí empecé a formar una idea de lo que podría ser la novela, que es una historia con poca épica en el fondo, una historia con más derrotas que victorias, o con héroes más antihéroes que héroes, que a mí me parecen mucho más interesantes a la hora de escribir, ¿no? Y eso es lo que me encontré, bueno, lo cuento en el libro también, al final lo voy a contar el libro entero, pero me encuentro el cuadro en un despacho muy oscuro, poco glamuroso, sobre un caballete puesto, lleno de enredos todo, y de cachivaches, el lugar menos apropiado para un supuesto cuadro de Velázquez, ¿no? Pero eso me parecía muy literario, ¿no? Me parecía que era muy literario el ambiente en el que estaba el cuadro, igual que me pareció muy literario luego el dueño, que no es el típico varón o alguien de alta estirpe, que un poseedor de un Velázquez, sino que era alguien, bueno, pues de otro tipo, más buscavillas, ¿no? Autodidacta, como hemos dicho. Entonces, bueno, todos esos ingredientes fueron los que voy incorporando al libro, ¿no? Que es la manera en realidad en la que he hecho todos los libros, que es prácticamente, ¿no? Que es contar lo que me va pasando a la misma vez, y que el lector lo va leyendo, ¿no? Entonces ir contando, pues si voy aquí, cuento que voy aquí. Si paseo por aquí, cuento que paseo por aquí, me encuentro con este Velázquez, y este Velázquez me hace ir a otro sitio, o me hace ir al Museo del Prado y hablar con este experto, o con este experto de otro museo, etcétera, 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 ¿no? Incorporando eso, que es algo, por ejemplo, que me hace muy bien, que es un género literario en sí mismo, ¿no? La autoficción, que es algo que hace muy bien. Pues ahora he leído hace poco el libro de Cercas, pues el nuevo, pero lo ha hecho toda la vida, es esa autoficción que es, bueno, pues soy un detective, ¿no? Yo en el fondo era un detective intentando encontrar al asesino, pero en vez del asesino es al autor de un cuadro, y en vez de un muerto hay un cuadro. Sí, lo que pasa es que en este momento, que la novela, el proyecto, vamos a llamarlo, porque todavía estábamos ahí en sus primeros pasos, parecía que iba a ir por ese camino, por el camino de la investigación, de la autoficción. Luego hablaremos también de tus conversaciones con los expertos, etcétera. Pero hubo ahí un momento interesante que quizás se deba al entusiasmo de Prosper, porque yo no le conozco, pero por lo que me has contado es un hombre que está realmente poseído por un entusiasmo absolutamente envidiable, y hablaba de Velázquez y de su entorno, de su mujer, Juana Pacheco, hablaba como si fueran de su familia, como si los hubiera conocido. Entonces ahí yo creo que ese fue, por su parte, el empujoncito que a ti te hacía falta también para lanzarte a la otra vertiente de la novela, que es la Sevilla del siglo XVII y Velázquez entrando como aprendiz. ¿Hay poca autoficción, Carlos? No hay autoficción, ahí hay muchos puntos suspensivos, que son los que entra la literatura también, ¿no? En los que entra la ficción, pero una ficción a su vez muy basada en hechos reales, ¿no? Yo estudio mucho a Velázquez, estudio mucho la Sevilla de esa época. Lo que pasa es que no sabes, de verdad, ojalá hubiese un documento o un vídeo de cuando Velázquez entra por primera vez al taller de Pacheco y ve a Juana y se miran, o cuando se besan por primera vez, o cuando Pacheco lo ve entrar o lo ve pintar por primera vez y dice, porque el mérito de Pacheco, que es de sacar la bandera blanca inmediatamente y decir qué bueno es, mejor que yo. O sea, uno de los grandes méritos de un tío, creo, de Pacheco como maestro, es decir, bueno, pinta mejor que yo y lo voy a convertir en mi ahijado, ¿no?
Bueno, lo que también es listo, ¿no? Y lo voy a casar con mi hija. Ya, el pack completo. Claro, ya todo queda ahí en casa, ¿no? Pero bueno, eso es un mérito, ¿no? Pero ojalá tuviese eso documentado, pero no hay documentación clara sobre Velázquez, más allá de pues un poema sobre la boda con Juana, sobre el testamento, sobre el acta matrimonial, el acta de bautismo, es decir, todo muy notarial, pero no hay una carta de juventud donde declare su amor hacia la hija del maestro, no hay nada a lo que agarrarte humano, hay burocracia. Entonces yo intento rellenar esos puntos suspensivos basándome en la realidad, en lo que creo que pudo pasar. Es decir, está claro que Velázquez y Juana, por ejemplo, Juana es su mujer, no sé si lo he dicho, pero es su mujer, estuvieron en el mismo espacio, en el mismo taller y compartieron. Pues yo intento ahí ficcionar o contar qué pasó ahí dentro, ¿no? Cómo fue esa primera mirada, o cómo fue ese primer beso, cómo fue la primera, cuando va él a examinarse, con quién comparte la alegría, cuando aprueba el oficio de pintor. Todos esos son puntos suspensivos que intento rellenar. Intento ser fiel a lo que creo que pudo pasar, acorde a pues otro tipo de documentación que encuentra de cómo era el examen de pintor, de cómo era una vida en un taller, de cómo era el oficio de maestro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad que ahí no hay autoficción. Ojalá hubiera podido viajar al siglo XVII y volver para contarlo, ¿no? Ojalá se pudiera viajar a muchos sitios y volver para contarlo. Sí, entonces en este punto, Carlos, que estaba tan remiso al principio, al final se encuentra no solo tirado en la piscina, sino nadando en dos estilos, a Braza y a Kroll, porque por un lado seguíamos la investigación del cuadro, seguías viendo a ver su trazabilidad, como dicen ahora, y por otro seguías en la Sevilla del siglo XVII, y entonces cuando ibas alternando la escritura de las dos partes de una manera, la verdad, bastante peculiar, bastante singular y bastante entretenida para un editor, y confío que en el resultado final también le resulte entretenida a los lectores. Y luego además, o sea, ya estabas tan dentro también que efectivamente te pasó un poco el contagio de Prosper, fue que también te empezaste a tomar un poco a Velázquez como si fuera alguien muy cercano, y empezaste a asumir mal las críticas o al cuadro de la dama, o las críticas al propio Velázquez. Cuando ibas investigando y los estudiosos decían que Velázquez tiene poca épica, tiene pocos monstruos, tiene poco misterio, la verdad no te estaba haciendo eso nada de gracia, te lo estabas tomando incluso un poco personal. Sobre todo lo que menos gracia me hacía era que se metieran con el cuadro, se metieran con la dama, y lo que peor llevaba era el peinado de esta mujer, que era peinada del siglo XVII, imposible, muy fea, muy feo peinado. Entonces, claro, la gente decía, cuando enseñaba yo en amistad el cuadro, ¿qué te parece? ¿Qué pelo, ¿no? Decía, hombre, dejaría el pelo tranquilo. No enseñas la foto de un hijo y te dicen, ¿qué pelo? O ¿qué tal? O te dicen que ya está. Dicen, ay, qué bien, ya está. Y te callas, ¿no? Pero no hay esta crítica, pues la gente me decía eso. ¿Qué pelo? Pero ya dejé de enseñarla un poco. Pero es verdad que a mí me conquistó más el cuadro que Velázquez. Es decir, Velázquez no sé decirlo, me ha desconquistado un poco. Me gusta mucho como pintor, pero no me ha atraído mucho o sea, me ha atraído mucho el desconocimiento que hay de él. Sí, eso es lo que baso gran parte del libro también, en dar a conocer a un tipo que es el más desconocido de los conocidos artistas españoles. Súper desconocido, súper desconocido. Es que nadie sabe nada de Velázquez, más allá de sí, bueno, pintó las Meninas, fue un gran pintor, sí, bueno, barroco, sí, tal, pero nada está, pero un poco más. Sí, y llama la atención porque, bueno, él era un pintor de corte, o sea, estaba en la primera línea de conocimiento, y luego en una época en que los pintores también empiezan a ser reconocidos y mitificados por su obra. Fue contemporáneo de Rubens, del que sabemos, vamos, casi hasta las camisas que usó en su vida, los viajes que hizo, etcétera. Rembrandt lo mismo, y Velázquez está ahí muy, muy oscuro.
Eso, por una parte, tiene también la ventaja de que en la novela tú puedes recreas con mucha viveza la impresión que causa Velázquez en la gente que tenía alrededor. Por ejemplo, en la propia Juana o en el propio Pacheco. Tiene un capítulo precioso en el libro, de cómo Pacheco se acerca o piensa sobre Velázquez. Pero sí, Velázquez siempre permanece un poco esquivo. Sí. Bueno, en vida yo creo que Velázquez era como ese árbol enorme, que da mucha sombra y da sombra a todo lo que le rodea. Entonces lo que provoca la sombra es oscuridad. Entonces oscurece a Pacheco. Parece que Pacheco es una personalidad ya muy arraigada en Sevilla y tiene sus dedos. Oscurece a Juana, oscurece a su hermano, que es pintor, oscurece a sus contemporáneos, oscurece a muchos pintores que no llegaron a retratar al rey porque él se convierte en el único retratista del rey. Entonces, como que todo lo de alrededor lo oscurece. Y luego uno de los grandes problemas, para mí, de Velázquez, es el que tú dices, que es un pintor de corte. Es que no sale de la corte. Es que, claro, cuando hay un momento que yo creo que todo artista comete un error, con muchos artistas les pasa, y pasa ahora en el siglo XXI y ha pasado durante toda la historia, que es cuando deja de pisar la calle. Y eso le pasa a Velázquez durante una época larga. Que deja de pisar la calle, y cuando dejas de pisar la calle dejas de ver el mundo real, y cuando dejas de ver el mundo real no retratas el mundo real. Él retrata el mundo real, pero real de realeza. Entonces, eso es un problema, la falta de contacto con la calle. ¿Qué le pasa a Velázquez? Que hay un momento en que se va a Italia. Y se va 2 veces, que es algo al alcance de muy poca gente en aquella época. Pero el segundo viaje a Roma, él descubre otra vida. Descubre la vida de artista, descubre la vida de pintor, descubre que hay gente que hace lo suyo en mitad de la calle, y que él retrata ahí a Juan de Pareja, lo retrata, lo expone de repente en Roma y la gente alucina con él. Él, pues descubre otra vida más bohemia, entre comillas, y tal. Parece que descubre una vida tan bohemia, que tiene un amante, tiene un hijo. Y es un episodio de su vida muy silenciado también, y que se cuenta muy poco, y muy poco novelado, y muy poco a conocer. Entonces él vuelve de Italia, a su pesar. A su pesar. Es famoso ese, creo que lo he contado alguna vez, pero es famoso cuando el rey al embajador le dice muchas veces: ¿y Velázquez que ha vuelto? No. A los meses: ¿ha vuelto? No. Pero vuelve, que tarda 1 año y pico en volver, y el rey le está diciendo: ¿pero vuelve o no vuelve? Y entonces ya, en la última carta al embajador, el rey le dice que vuelva ya Velázquez, y que lo haga por mar y no por tierra, para que no se entretenga. O sea, que daba una idea también del carácter de Velázquez, que también en uno de esos viajes a Italia retrata al Papa, a Inocencio, y hace un retrato brutal, nada laudatorio, que cuando el Papa lo ve y dice demasiado verdadero. Entonces, bueno, yo creo que ahí surge otro Velázquez, que culminaría luego, después del viaje a Italia, haciendo las Meninas, y es cuando se cierra el círculo, y él deja de retratar al rey. Bueno, el rey no quiere ya que le retrate más Velázquez, pero no por nada, porque dice que no quiere pasar por esa tortura. Sí, no quiere pasar por delante de esa tortura, y que además se le va a retratar ya viejo, y que le retrata demasiado real y no quiere. Quizá por eso en las Meninas aparece el rey reflejado solo en un espejo sugerido, pero no retratado, porque es como la última forma de retratarle, ¿no? Entonces yo creo que Velázquez, bueno, la pena es que ese segundo viaje a Italia no hubiese sido antes, ¿no? Para haber descubierto otro tipo de arte, que Velázquez muy poco conocido luego, de que Velázquez cae en el olvido después. Sí, eso también lo cuentas en la trama paralela, que sus redescubrimientos se producen en el siglo XIX, cuando otros grandes artistas se miran en él y descubren, pues eso, el aire de Velázquez. Claro, porque Velázquez toda su obra colgaba en Palacio, entonces pues, la gente no entraba en Palacio, la gente no veía su obra hasta que se funda el Museo del Prado, que iban 2 al Museo del Prado entonces, y de esos 2, unos eran impresionistas, y cuando ven aquello dicen: madre mía, pero si hay alguien que hace lo que yo hacía. Entonces cogen y van y lo cuentan. Y entonces la fama de Velázquez empieza a crecer mucho. Como la espuma.
Sí, porque antes lo que había ocurrido también a lo largo del siglo XVIII y XIX es que los ingleses que viajaban al continente y querían rellenar, los ingleses adinerados, aristócratas, querían rellenar sus colecciones, se hacían con cuadros de pintura española. Y es otra de las derivadas de la novela, que en tu investigación sobre el propio cuadro descubres que nuestra dama, Velázquez o no, también estuvo en una colección aristocrática. La del barón Londesborough. Sí, sí, sí. Y ahí te viste tú la tesitura de tener que escribir a un... Lo escribí al noveno varón, sí. que no me ha respondido. No, y además yo contacté con el corresponsal de televisión española en Londres para que me explicara cómo se dirige uno a este tipo. Más que a un varón también, porque es parlamentario de la Cámara de los Lores. Entonces digo, oye, aquí hay una dirección que se le puede escribir, ¿cómo me dirijo a él? Y ya me dio más o menos una fórmula un poco, luego me leí todo un catálogo de instrucciones de cómo dirigirte a él, pero no me sirvió de nada porque no me ha contestado ni él ni Sotheby's, la casa de subasta. Habría que mandarle el libro a los dos, a ver qué les parece. Esa es una parte que me encantó del libro y creo que a todos los que lo hemos leído, porque a quien no le gusta una buena novela de detectives y sentirse un poco en la piel del detective. Entonces, cuando fracasas, pues ahí empatizamos mucho contigo porque pensamos que es algo que nos puede pasar a todos. Y cuando triunfas, y triunfas con otros elementos como son conseguir la interlocución con grandes expertos del mundo del arte que te ayudan con una generosidad que a mí me ha parecido insólita y apasionada también. O sea, tanto los que estaban totalmente en contra de que aquello pudiera ser un Velázquez, pero que te lo contaron con generosidad y conocimiento, como los que te daban algún resquicio de esperanza. Y entre esas dos, digamos, variables, fuiste moviéndote a lo largo de bastantes capítulos, desde la historiadora del arte, la conservadora del museo pequeño, el conservador del museo grande, hasta, bueno, el museo que era la National Gallery, que te dio una pista fundamental también para... Sí, lo bueno de llevar muchos años haciendo reportajes, que vas conociendo a gente y luego pues te aprovechas de ellos. Eso fue una realidad buenísima entonces, claro, pues claro, es verdad que yo al Museo del Prado, por ejemplo, pues que la gente no hará falta apuntar mucho que el museo grande es el Museo del Prado, pero bueno, voy toda la semana, entonces conozco a todos los rincones. Entonces pues yo iba haciéndome el tonto y decía, mira esta foto. Bueno, sí, entonces te van contando cosas. Pues sube y hablamos, sube y tal. Y yo, no sabe que esto es parte del libro, porque conforme me lo cuentan, lo traslado al libro. Entonces era un juego, ¿no? que estaba bien, ¿no? Porque yo digo, bueno, pues lo que tú me estás contando, que sabes tanto, lo traslado al libro porque es una pista fundamental, ¿no? Cuando me hablan de la paleta de colores, los pigmentos que utilizaba y tal, pues es como cuando dices el tipo de bala que utilizó el asesino, ¿no? Pues que es fundamental, porque aquí el tipo de pigmento es fundamental. Y entonces, el dichoso peinado también. El dicho, sí, peinado, claro, hablé con una experta en peinados y en cosas de estas y me dio también pistas. Y el peinado tiene su lógica y su coherencia con la época que toca describir. Y luego ahí me está gustando una cosa que está pasando después del libro, que es tener detectives sueltos por... eso me encanta. Tengo detectives sueltos por ahí, por diferentes... Bueno, el de... ¿Qué era? ¿Qué pueblo era? ¿Orihuela? Orihuela. Sí, una historia. Sí. Hay un Velázquez en Orihuela, hay un cuadro de Velázquez que yo, fíjate que soy de Murcia, estoy al lado, pero muy poca gente sabe que hay un cuadro de Velázquez al lado. Es el único cuadro que está lejos de una gran... O sea, que no está en una gran población, digamos. Y hay un cuadro de Velázquez que es estupendísimo, y me fui a verlo porque un tipo me escribió y me dijo, ¿te has fijado en la figura que hay al fondo del cuadro? No me fijé en el cuadro, no me voy a fijar en la figura. Pero me fui a verlo y es verdad que cuando me fijé en la figura digo, Juana. Bueno, Juana no sé. ¿Una señorita? Este no sé, pero digo, no sé si es Juana, pero sí es... Y entonces, sí, y lo colgué. De hecho, tenemos por ahí colgado un que pone se busca. Y
Y bueno, aquí no se ve, pero es que se parece. O sea, aquí está la figura del fondo, es esta de aquí, y el cuadro nuestro es este. Entonces tiene el mismo pelo, tiene la misma nariz, tiene lo mismo... Íbamos a comentarte sobre el pelo. Me encanta lo del nuestro, porque es que eso es así. Yo no sé, Prosper, el propietario, cómo se lo tomará, pero nosotras ya era nuestra Juana, nuestro cuadro, o sea, y conseguiste efectivamente que todos siguiéramos ahí. Sí, entonces bueno, pues ahora hay gente que te escribe también, hay gente que me escribe con... Ahora hay mucho Velázquez por ahí. En desvanes y en tal, pero... Y no, pues mira, y es verdad que de repente te acuerdas cuando estuvimos presentando en Sevilla, sí, que me escribió de repente un hombre y lo veíamos y decíamos, sí, este sí va a ser. Sí. Es lo bueno, que este sí va a ser. Siempre decimos este sí va a ser. A todos nos encanta la fascinación esta de encontrar una obra de arte en tu desván o en tu sótano, que ha salido en 1000 películas, en un millón de novelas. Siempre nos encanta, ¿no? Como, no ya tanto que también, por la riqueza súbita que eso te puede traer, sino como también, sino como también como que te ha tocado, yo qué sé, o algo, una porción de algo casi mágico, casi divino. Desde luego, el que está un poco poseído es Prosper, ¿no? Por su convencimiento. Sí, bueno, a ver, que a Prosper le costó el cuadro dinero, ¿eh? Sí. A Prosper no le cae el cuadro de un desván. Sí. Prosper tiene una iluminación, una epifanía, cuando lo ve en una subasta. En una subasta, en 2004, 2005, en un internet muy primitivo, pero está pasando con un amigo que quería otro cuadro, y cuando pasa por la galería de Sotheby's y ve este cuadro, tiene, pues eso, una epifanía, y dice, tienes que comprar este, tienes que comprar este, tienes que comprar este. ¿Y pero por qué? Porque este es Velázquez. El varón lo tiene catalogado como Velázquez, As Velázquez. Y en Sotheby's ponía Barón Londesborough, As Velázquez, es decir, tenía una etiqueta que ponía Velázquez. Pero él ve ahí, pero que no solo ve eso, él ve que él es un retrato de Juana, la mujer de Velázquez. Él quiere que sea Juana, él quiere que sea el primer cuadro pintado por Velázquez, él quiere que Juana Pacheco que este cuadro sea Juana Pacheco y que se convierta, como él dice, en la Gioconda del Sur. Entonces dice que si está la joven de la Perla en el norte, la Gioconda en el centro, y esta, pues la nuestra va a ser esta, y que lo necesita un gran museo. Él quiere, ahora lo último que quiere es que esté en el Thyssen, porque le hace falta un icono al Thyssen, dice. Digo, hombre, está la Giovanna de Irlandayo, tienes allí, ya, pero un Velázquez no tiene, ¿no? Thyssen. No, dice, pero uno de verdad. Sí. Bueno, el otro día, por ejemplo, estuve viendo un Rubens en el Thyssen, pero bueno, da igual. Él quiere eso, un icono en el Thyssen, bueno, no. Pero más allá de eso, es verdad que él no se conforma con... O sea, yo ahora mismo voy con un certificado de que es un Velázquez y no se conforma, no lo firma. Él quiere, es un Velázquez, no, es el primer Velázquez y es la mujer de Velázquez, su enamorada, y esto me lo pone negro sobre blanco aquí, me lo escribe, porque si no, no te lo compro. De hecho, él se pelea con una historiadora del arte que aparece en el libro, sí, con la que yo he hablado mucho, y me dice, vamos a ver, es que yo estoy dispuesta a estudiar más, pero bajo la teoría de que es un cuadro de Velázquez posterior, de la época de Madrid, cuando llega a Madrid, 1630, que es verdad que todo el mundo coincide en que es más de esa época. Y él dice, no me interesan tus teorías. Pero si te digo que puede ser un Velázquez, que no me interesan tus teorías. O sea, él quiere el pack completo, quiere el pack pictórico, el pack cinematográfico. Y el pack humano. Él ya quiere la película. Ya la ve. Vamos, una superproducción. Hombre, ya está. Y sí, pero es que hay superproducciones de muchas maneras, con un final apoteósico o con un final más humano, por así decirlo, en el que no se sepa, no haya tantas certezas, sino muchísimas más dudas, que es lo que a lo mejor te queda un cierto regusto a duda y melancolía cuando acabas el libro, pero que es un regusto, hay que decir, bastante delicioso. Bueno, lo que pasa es que es un libro que sigue vivo, y eso me gusta. Y luego es un libro que yo creo que se puede tardar más en leer de lo habitual, porque vas dando muchos bandazos, pistas, cuadros, citas y lugares a los que, si te apetece, puedes ir acudiendo para ir completando, ¿no? el mapa
y eso está bien, ¿no? Porque si te hablo del retrato que hizo Velázquez a Pacheco, pues te apetece verlo, ¿no? Claro. Es un libro muy provocador en ese sentido. Claro, entonces, pero eso está, yo creo que está bien, ¿no? Porque te entretiene, y luego cuando das un paseo por el Museo del Prado y ves mira, joder, estos peinados están aquí también. Claro, que estos peinados están ahí también. Es que y luego para mí una pieza importante del libro es la mirada con la que vemos el arte y cómo cambia nuestra mirada dependiendo de si es un Velázquez o no es un Velázquez, o si es de un Caravaggio, no es un Caravaggio, etcétera, etcétera. Sí. Esto es gracioso porque, bueno, yo, nota personal, ahora he estado en Viena y me acuerdo de ti por dos razones. Primera, porque ahí en el Museo de Arte de Viena está el retrato de la infanta de Margarita, que acabó siendo emperatriz de Austria, murió allí, yo la veía ya también como si fuera un retrato de familia, que era como viajaban estos Velázquez de Madrid a Viena, porque eran las futuras esposas que se iban ahí intercambiando. Y luego porque en Viena hay un museo que digo, este museo le hubiera encantado a Carlos, no me dio tiempo a verlo, era un museo de falsificaciones. Digo, y esto, porque tú lo habías hablado también, que te encantaría un museo de cuadros, no falsificaciones, que este cuadro no es una falsificación. Hay que dejar claro que Velázquez o no es un cuadro auténtico del siglo XVII. Sí. Tú lo que pides es un museo de cuadros bastardos. Bueno, no, pido una exposición, sí, la he pedido ya, organizarla, a ver si me hacen caso. Pero sí, y quiero programar una exposición de cuadros que casi. Que están ahí. En la cartera pondrá casi Velázquez. Sí. Casi Caravaggio, casi Rembrandt, casi. Porque algún día lo fueron y luego le quitaron la autoría, que es lo peor. Sí. Lo peor eso, mira que eso con Velázquez pasa mucho, ¿eh? Es un Velázquez y te quitan la autoría y tal, pero luego hay algunos que no, que han estado siempre ahí y no. Claro. Luego han venido los análisis o los estudios y les han dicho que lástima. Pues espero que algún museo sea el pequeño recoja el guante, porque sería muy interesante y muy entretenido. Por cierto, ¿ha habido alguna reacción de los grandes popes al libro que tú sepas? ¿Algún comentario? Bueno, el que me consta que en el Prado se ha leído con interés. Y bien, soy bastante amigo de ellos y no levanta muchas suspicacias. Ahí, de todas maneras, yo también sé quién se lo mando. Sí. No, hay algún experto que prefiero no mandárselo, pues vaya, ¿por qué? ¿Por qué te vas a exponer? Claro, porque voy a exponerme, no. Pero sí, yo recuerdo una última vez que estuve en el Prado justo antes de publicar. Bueno, ¿en qué andas? No sé qué. Estaba con uno que es experto también. ¿Y en qué andas? No, van a publicar el libro. Tal. Bien, ¿sobre qué es? Bueno, ¿y quién? Sobre Velázquez. Y dice, coño, sobre Velázquez. Claro, sobre el Prado, como decir, firme. Sí. Pero de puntillas paso por y tal, bueno, no, pero bien. Quien lo ha leído está contento. Al final yo creo que Velázquez no sale mal parado. Intentó dar a conocer a este Velázquez pintaba como Dios. Y lo único que le hemos intentado dar un poquito de pimienta a Velázquez también, echar un poco de sal a este hombre. Sí, que bueno, yo creo que le ha favorecido porque ahora, antes Velázquez era eso como, para la gente del común, me refiero, los que no somos expertos, era una presencia, algo que estaba ahí muy etéreo, esa mano detrás de los cuadros y poco más. Ahora ya, bueno, ves Velázquez y ves también a Pacheco, ves también a Juana, ves también a sus hijas, que las dos fallecieron, ves a su yerno, o sea, ves muchísimas más cosas, ves también la vida de la corte, ves también pues al rey enfadado o contento con él. Y esto, bueno, es el poder que tienen pues los grandes contagiadores, como Carlos. Entonces, bueno, no sé si en este punto alguno de ustedes ha leído la novela o si leerla. Yo sí. ¿Se puede dar el aire acondicionado un poco? Sí. ¿Lola? Iba a decir que yo me la he leído ya, no voy a contar el final. Muy bien. Pero estoy alucinada porque creí que te lo habías inventado todo. Yo también. Ahora estoy viendo que es todo real. ¿Un poco de aire se puede dar? No, por Dios. Pues eso me gusta, porque si dices eso, que bueno. Muy bien. Que bien. No, bueno, me gusta también sembrar un poco la duda, ¿no? De saber que la gente se pregunte si esto es verdad o no, si existe este cuadro o no. Pero bueno, yo creo que esa es la finalidad, ¿no?
literatura, ¿no? De la novela, que vayas en ese, te muevas en ese terreno de la verdad o la mentira, pero está bien que hayas descubierto esto después de leerlo. Y que... pero yo creí que era... Yo he venido para saberlo porque me ocurrió lo mismo. Pero que era más bien novelado. Me ocurrió lo mismo. Que ese señor no existía, el cuadro sí, que ese señor no existía y que todos los que aparecen te los habías inventado tú. O sea, que te he puesto de novelista para arriba. Lo es. Lo que pasa es que... Sí. Basado en hechos reales. Hay que hay mucho basado en hechos reales y cuando no, pues es donde entra la imaginación un poco. Está ahí... ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Pues yo no me lo he leído, pero me encantaría encontrar, porque dices que va rellenando esos huecos, que bueno, pues porque no se sabe nada de su vida. Si habría alguna semilla como la que has relatado tú de ese email, porque él era un autor de encargo, bueno, era de muchos editores, que probablemente ponían una semilla en él o era recíproca porque ese mail saltó de aquí y luego se volvió para acá. Y si hay algo en el libro que habla de ese proceso creativo, de cuando te llega un encargo, que parece como un marrón a lo mejor, incluso Es que para Velázquez era un marrón. Muchos encargos eran un marrón. Claro, y tú también has relatado que era como un poco un marrón, ¿no? O sea, la prueba es... pero luego sale una obra. La prueba es si vais a la Galería de las Colecciones Reales hay un Velázquez estupendo, que es el caballo sin jinete, un caballo blanco sin jinete, que yo lo cuento en el libro, ¿no? Y claro, yo veía cuando siempre que voy veo aquel caballo y digo, un caballo además que en actitud de corbeta ahí levantado, y digo, ¿qué hace este caballo ahí solo? Y entonces yo, preguntando a expertos me decían, esto es que pintaba los caballos que se daban regular, luego esperaba al encargo y ponía el jinete encima. Claro, o sea, creo que Velázquez era también muy útil, o sea, muy práctico, ¿no? Le decía, bueno, pues ya vendrá el conde Duque de Olivares y me dirá, hágame un retrato, ya tengo el caballo. Entonces él creo que para él eso era un marrón, seguro. Lo que no era un marrón a lo mejor era luego en Roma pintar a la maja desnuda, sobre todo si es su amante, como se rumorea que es, o pintar a Juan de Pareja, su esclavo, al que libera en aquel viaje o tal. Y luego verás que tiene una cosa maravillosa, que es dignificar a todos por igual, sean reyes o sean bufones o sean tal, siempre les dotaba, o sea, esclavos, les dotaba de una dignidad tremenda, ¿no? O sea, se tomaba muy en serio eso. Y yo creo que disfrutaba más en el fondo retratando a bufones y esclavos que retratando al rey, que al final, pues, tanto retrato al rey es un coñazo también, porque venga y tanto Gabino Diego pues al final termina cansando. No, por la parte que comentas, por la parte editorial, yo la verdad es que esto no lo veo como un encargo. No es que los editores no hagamos a veces encargos, pero en este caso más bien nos veo más bien como un partner in crime. O sea, Carlos, él no lo sabe, pero tiene ideas. Entonces, lo que tenemos que hacer los que estamos alrededor es que se dé cuenta y acompañarle, que es nuestro privilegio y bueno, la verdad es que nos encanta. Y en este caso ha sido pues fascinante, la verdad. Ha sido un trabajo estupendo. Ha sido un trabajo además muy grato con la editorial. Por supuesto, la labor de editora, pero luego la labor de diseño de la cubierta, por ejemplo, que es una cubierta, cuando la toquéis, que tiene una textura de lienzo, es una obra de arte en sí misma, porque esa portada esa es la dama de verdad, la que asoma, es un trozo de la dama, pero luego es una obra de Lino Lao, que es un artista que hace este tipo de obras. Entonces la hizo ex profeso para esta cubierta. Entonces, bueno, pues todo es un trabajo al final de mucha gente que entra a jugar con nosotros, vamos a lo mismo, y que se va contagiando y encontramos el acuerdo, ¿no?, entre todos, y es muy divertido, ¿no? Las reuniones para la cubierta, los intercambios de pareceres, cómo buscar una cubierta que al final en una amplísima oferta pues
despierte el interés o sea atractiva. Bueno, En comunicación, que también hicieron, o sea, también se dejaron llevar por la fantasía y hicieron unas acciones pues muy originales. Pegando paredes. Pegando carteles en las paredes, haciendo entrevistas, preguntando a la gente en la calle si quién les parecía que podía ser el autor. O sea, que ha sido un trabajo que mucha gente muy chulo. de Sí. 20, 15 dijeron Velázquez. Sí, sí, sí. Ya ojalá fueran expertos. Le vieron un aire, claramente. Que tiene un aire muy de Sí. Velázquez, esa chica tiene un aire muy velazqueño. Sí, la verdad es que lo que te digo, un autor que contagia y un trabajo que provoca. Y la verdad no se puede pedir más, es una delicia. Se lo diremos. Sí. Ya lo tiene Ojalá. firmado del otro día. Ah, sí. Y me regalan. Que estuviste en el Cervantes. En Cervantes, sí. Bueno, porque luego ahora, claro, también estás con toda la promoción y hay reacciones muy... Yo te acompañaba en un par de ocasiones y hay promociones y presentaciones muy graciosas con la gente comentando cosas muy interesantes y haciendo preguntas. A veces, el otro día hicieron una pregunta muy interesante sobre cuánto valdría el cuadro si se demostrara que era un Velázquez verdadero. Sí, ¿quién la haría? No tendrá esa persona alguna otra pregunta interesante. Que es verdad que el cuadro, fíjate ese cuadro que vale, bueno, costó en su época 30.000 euros, fíjate lo que costaría en cuanto digas que es verdad, que cuesta 30 millones, o sea, y todo por un nombre, no porque el cuadro va a seguir siendo el mismo. Pero a Caravaggio le ha pasado hace poco, pues un cuadro de 1.500 euros a un cuadro de 30 millones o no sé cuántos millones, simplemente porque alguien dijo en un momento es Caravaggio. En Todo Colección, que es la web esta de Degas, que costaba 800, 700 euros, y no era Degas, ponía Degas, pero que la gente decía, bueno, es una lámina, una copia. Y lo compró alguien y ahora vale 12 millones de euros. Lo compró alguien en 700, 800, se le ocurrió llevarlo a un especialista, ese especialista dijo, pues esto va a ser de verdad, pues lo llevaron a otro, y al final alguien ha puesto el sello y ahora vale 12 millones. Bueno, es lo que, pero es el mismo cuadro, el de Toda Colección, que el que termina valiendo 12 millones, pero ahora ya nos gusta más. La mirada. Ahora ya nos gusta más, porque es todo lo que rodea a un autor, a su literatura que hay detrás, pues Caravaggio, por ejemplo, que es muy cinematográfico en cuanto tal, y no hablar de Leonardo, ¿no? Que en cuanto dicen Leonardo, pues ya es Leonardo. Pues ya, o pasó Leonardo por ahí cerca, o Leonardo estuvo en la misma ciudad cuando se pintaba, pues ya sube todo. Pues esperemos que inaugures un género que me encanta a mí, de libros híbridos, libros que no son del todo novela, no son del todo reportaje, no son del todo libro de detectives, son un poco de todo esto, y sobre cuadros, pues eso, bastardos, que ojalá viéramos pronto también una exposición comisariada, oye, ¿quién sabe? Pues si no tenéis más preguntas, pasamos a la... ¿Nadie quiere preguntar nada más? Yo quería preguntar, sí, perdón. perdone, es que es una cosa que ha dicho del el cuadro que hay de Velázquez en Orihuela. Sí. ¿En qué sitio está de Orihuela y Pues por qué está ahí? O en sea, el Museo Diocesano, porque el rey hace siglos, en un momento dado, lo regaló. ¿pero es un cuadro religioso? Sí, es un cuadro religioso, sí. Es un Santo Tomás. Santo Tomás, sí. Sí. Y está allí, pues llegó allí. Y allí se quedó. Y allí se quedó. Y es un cuadro, un cuadrazo, es un señor cuadro. Y yo creo que fue también, tuvo esta autoría tardía también, que antes era, no, esto es de Ruelas, no, esto es de no sé quién, no, esto es de Alonso Cano, esto es de tal, y al final alguien dijo, esto es de Velázquez. Y de momento nadie le ha retirado la autoría. Además que puede llegar a alguien, un experto, esto es muchas veces como la política, que consigues una serie de cosas y llega otro que es de otro color y por ser la revierte. Pues aquí muchas veces pasa, ¿no? Pasa una época y alguien dice, bueno, pues ya está, este no es Velázquez. ¿Quién lo dijo? Lo tachamos. Y puede terminar pasando eso, ¿no? Pero está aguantando ahí el tipo, el Velázquez este, y de momento no es ni de Sánchez Cuello, ni de Alonso Cano, ni de nada. Que ahora me he acordado, que creo que lo conté el otro día en el Cervantes, la anécdota de cuando vamos con prensa, con Desi, con Sergio,
y tal, vamos a hacer las fotos de prensa a Barcelona, al lugar de donde está el cuadro, con el cuadro. Y llegamos al estudio y estaba Prosper, y entonces yo, que como sé que habla mucho, le dije a Sergio, a ti, un rato, digo, porque te va a contar cosas que yo ya sé. Y entonces voy a poner, y entonces no tengo mucha idea, bueno, no, y le digo, ya verás, Velázquez sabe mucho, Velázquez tal, y yo, vamos con un cuadro, a ver si es de Velázquez, no sé qué, y es muy gracioso porque justo cuando yo estaba ahí haciéndome las fotos, oigo que le dice a Sergio, en realidad, a mí el que me gusta es Alonso Cano. A mí Velázquez no me gusta. Después de todo esto. Digo, este tío, por favor. Dice, no, dice, este sí, porque es un Velázquez, es el primer Velázquez, entonces me gusta. Pero luego a partir de eso ya no, a mí es Alonso Cano el que pintaba bien. Digo, bueno, ya está, nos hemos cargado también a este. Bueno, como veis, es un libro para disfrutar y que va a dar que hablar, que no se puede pedir más a un libro. Muchísimas gracias, Carlos, Alberti, muchísimas gracias ¿Qué quieres también? a Lola. Que perdóname, pero puedes hacer las que quieras, corazón. No. Algo que te oigan atrás. Pues que por parte de Per me parece contradictorio que tenga tanta obsesión cuando tú nos comentaste que el cuadro tenía un roto en la parte de abajo. ¿Sabes quién originó ese roto? Ese roto sí lo originó él o no. Bueno, el que tiene información privilegiada. Es verdad que es verdad que es un poco contradictorio, que tiene ese amor por el cuadro y de repente en una visita con un amigo coge y se le cae. Y tiene un roto. En la parte de atrás tiene un 7, el cuadro. Entonces, y digo, pero... Ya, un desastre. Un desastre. Y me dice, un desastre. Digo, ya, un desastre. ¿Cómo? Imagínate que, pues, es verdad que tiene el cuadro tiene un buen roto detrás y no lo han debido coser. Bueno, el cuadro está hecho un desastre. Pero es verdad que es contradictorio, que tanto amor lo deberías tener como no en un... O sea, tenemos cualquiera una foto que nos gusta y la marcamos y la tenemos tal, pues el cuadro un momento que se cayó y tuvo un 7. Sí, hay contradicción ahí. Y eso también es bonito. Pues sí. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que vamos a poner la firma ahí, sí. Sí, porque... Sí, mejor, salimos fuera. Sí, salimos fuera.